Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16 al 17. Su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase del día de hoy, los estaba esperando. Y mientras los estaba esperando, estaba leyendo una porción de la palabra de nuestro Dios. Ustedes en su casa, cuando están a solas, o con sus padres, o con su familia, ¿ustedes leen la Biblia? A mí, cuando era yo una niña, me costaba mucho leer la Biblia. Decía, ay, ese libro es muy complicado, es un libro demasiado antiguo, no entiendo nada de lo que dice. Pero conforme fui creciendo, mis padres también se fueron acercando a Dios y fueron entendiendo más lo que este libro tan importante contenía. Y poco a poco mi mamá me fue explicando cómo leerla. Me regalaron una Biblia que se llamaba La Biblia para Principiantes. Y esa Biblia tiene muchos dibujos y entonces a mí me ayudaba mucho a imaginarme la historia que estaba yo leyendo. Eso es muy bueno, ¿no? Entonces, hoy vamos a leer una historia y quiero que todo lo que leamos, ustedes se lo vayan imaginando, porque esa es la mejor manera de entender cómo es que esta historia sucedió en la vida real. Claro, no vamos a imaginarnos cosas que no están escritas en esta parte que vamos a leer, ni en ninguna parte de la Biblia. Siempre vamos a imaginarnos todo lo que nos está narrando el autor que la escribió. Así que en esta ocasión vamos a leer Marcos 4:35. Y esta porción fue escrita por Marcos, inspirado por nuestro Dios. Así que esto fue algo que realmente ocurrió. Marcos lo escribió porque él vivió junto a Jesús. ¿Recuerdan quién era Jesús? La clase pasada vimos que Jesús es alguien muy importante. Él es el Hijo de nuestro Dios y Él es un Dios admirable. ¿Se acuerdan? Jesús es un Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En esta historia vamos a ver cada una de esas características de Jesús. Así que si ustedes tienen su Biblia ahí, les invito a que la abran en Marcos 4:35. Y si no tienen su Biblia ahí, no se preocupen, pueden leerla en la pantalla. Y vamos a ir leyendo y recuerden imaginar todo lo que estamos leyendo. Muy bien, así que comencemos a leer. En esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Quiere decir que había una gran cantidad de agua en ese lugar y ellos iban a cruzar al otro lado. ¿Tú cómo cruzarías un lago? Nadando es muy peligroso porque a veces los lagos tienden a tener algas y nos podemos ahogar porque nos atrapan esas algas y no podemos salir a la superficie. Entonces cruzarlo nadando es muy peligroso. ¿Ustedes en qué se imaginan que cruzaron este lago? Vamos a seguir leyendo para averiguar en qué cruzaron este lago. Dice el versículo 36. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Así que cruzaron en una barca. Aunque otras barcas
los siguieron. Quiere decir que no era la única barca, había más barcas que los siguieron también. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Imagínense esta parte de la historia. Se desató una tormenta feroz. Una tormenta tan fuerte que había olas violentas. ¿Ustedes han estado en el mar? ¿Han visto las olas del mar cómo son tan fuertes que de pronto estás en la orilla del mar y cuando te das cuenta ya estás en medio? Porque las olas te van llevando y te van llevando. Vamos a continuar leyendo en el versículo 38. Dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Ay, imagínense a Jesús, él estaba durmiendo. ¿Y qué dijimos que había en esa barca? Alrededor de esa barca y en ese lago. Una tormenta. ¿Y cómo es posible que Jesús estaba recostado en la parte superior de la barca? Vamos a continuar leyendo para ver por qué Jesús estaba tan tranquilo en medio de la tormenta. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Entonces tal vez tenemos que ponerle más grito. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos? ¡Maestro! ¡Despiértate! ¿No te importa que nos ahoguemos? Imagínense la desesperación de los discípulos al ver la gran tormenta y que estaba la barca a punto de hundirse por tantas olas violentas y Jesús durmiendo, incluso dice la Biblia, con la cabeza recostada en una almohada, es decir que él estaba durmiendo tranquilamente. ¿Ustedes cómo serían? ¿Como los discípulos o como Jesús? Yo probablemente sería como los discípulos, estaría súper preocupada y estaría viendo la tormenta y diría: hay que sacar el agua, rápido, rápido, traigan las cubetas, saquemos el agua. No sé, buscaría la manera de sacar el agua, de salvarnos la vida, pero ¿por qué Jesús estaba tan tranquilo? Vamos a seguir leyendo para saber. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmense! Imagínense, Jesús diciéndole al viento y a las olas: silencio, cálmense. Solamente 2 palabras tan sencillas. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Qué dice? Hubo una gran calma. ¡Wow! Imagínense este momento. Ustedes están en medio de la tormenta, preocupados, y de pronto Jesús se levanta y con solamente decir 2 palabras, la tormenta se calma. Eso es un milagro. Nadie más, ningún ser humano ha hecho eso nunca. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué Jesús les hace esta pregunta? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Aquí Jesús les está preguntando si ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Quiere decir que cuando uno tiene fe, uno tiene confianza en Dios, pero cuando uno quiere decir que Jesús está comparando el miedo con la falta de fe. Así que cuando uno tiene miedo es probablemente porque no estamos confiando y no tenemos fe, no estamos creyéndole a Jesús. Vamos a continuar leyendo. Los discípulos estaban completamente aterrados. Tenían mucho miedo. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Yo también estaría aterrada. ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Yo acababa de estar en medio de una tormenta y de pronto Jesús la calmó. ¿Ustedes qué clase de personas serían?
serían como Jesús, que está en completa paz y en completa tranquilidad durmiendo en medio de la tormenta, o como los discípulos que estaban en medio de la tormenta preocupados, aterrados, con miedo, sin fe. Yo creo que es más probable que nosotros tuviéramos miedo, porque es parte de cómo nos diseñó Dios. Normalmente cuando tenemos miedo es porque queremos protegernos. Por ejemplo, si vemos que hay mucho fuego en un terreno, probablemente nos vamos a alejar por miedo a quemarnos. O si pasa cualquier cosa, un carro muy rápido, nos hacemos hacia atrás por miedo a que nos lastime ese auto. Lo mismo estaba pasando en este lugar, pero había algo diferente. ¿Qué había de diferente en esa barca? Ahí en esa barca estaba Jesús. ¿Y qué dijimos acerca de Jesús? Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno y es príncipe de paz. Y lo podemos ver muy claramente aquí. Él es admirable, calmó la tormenta, calmó las olas, calmó el viento. Él es consejero porque Él les está diciendo: ¿por qué tienen miedo? Tengan fe. ¿Acaso no se dan cuenta quién está en la barca? Él es Padre eterno porque Él era un padre. Recuerdan que un padre tiene cuidado de sus hijos. Así Jesús tiene cuidado de las personas que iban con Él. ¿Por qué Él estaba durmiendo tan tranquilo? Porque Él sabía que no pasaba nada. Pero los discípulos no estaban poniendo atención en quién estaba en la barca, sino en la tormenta. Y muchas veces nosotros también hacemos eso. Ponemos atención más en los problemas, o nos preocupamos, o tenemos miedo. Miedo a cualquier cosa, miedo a que nos pase algo, a que les pase algo a nuestros papás, a que no tengamos que comer, a que está pasando algo allá afuera y nos tiene preocupados, pero debemos estar tranquilos. Porque Jesús dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Nosotros hemos estado estudiando estas semanas acerca de muchas cosas que están escritas en la Biblia. Y justo la semana pasada estudiamos acerca de Jesús. Y Él es un Dios que también dijimos que es un príncipe de paz. Y Él trae paz aún en medio de la tormenta. Lo pudimos ver. Tan solo dijo 2 palabras. ¿Qué palabras dijo? Silencio, cálmense. Y toda la tormenta se calmó. Hubo gran bonanza, que quiere decir que hubo gran tranquilidad. Imagínense que ustedes tienen una cubeta con agua y la sacuden y la sacuden y la sacuden y de pronto ¡fum!, la detienen y el agua se queda quieta, quieta, quieta. Pues así pasó. Jesús tenía el poder para calmar la tormenta y para calmar los vientos y las olas. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuánto más Jesús no tiene el poder para calmar cualquier situación que te tiene preocupado o que te tiene preocupada? Así que cuando tú tengas miedo, ¿qué debemos hacer? Recordar esta historia. No debemos tener miedo, debemos tener confianza en que Jesús está en nuestra barca. Imagina que tu vida es una barca en medio del mar y vamos en esa barca, y si Jesús está en tu barca, es decir, que si Jesús está en tu corazón, no debes tener miedo, porque Jesús siempre va a estar ahí para ayudarte y para calmar la tormenta que te está aterrando. Debes tener fe, quiere decir, debes creer en Jesús. Cree en que Él tiene cuidado de tu vida. Para terminar, quisiera que leyéramos un salmo juntos. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Qué dice? Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Aquí, ¿qué es lo que el salmista nos está diciendo? Que Dios es nuestro refugio. ¿Podemos hacer nuestras manos así? Dios es nuestro refugio. Quiere decir que es nuestro lugar seguro. Mientras estemos cerca de Dios, estamos seguros. Nada nos va a pasar.
Y si alguna situación difícil viene a nuestra vida o nos preocupa o nos angustia, recordemos que estamos bajo el cuidado de nuestro Dios, que si Él permite ciertas cosas que a veces no entendemos, es con un propósito, nada se escapa de sus manos, así que descansa tranquilo y tranquila, así como lo hacía Jesús en aquella barca. Más adelante dice, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dios siempre está dispuesto a ayudarte en tiempos de dificultad, así que con más razón debemos confiar en Él. ¿Y cómo podemos pedirle ayuda en tiempos de dificultad? Acercándonos a Él, y una manera de acercarnos a Él es en oración, diciéndole: Dios, te pido que nos ayudes, que me ayudes en este tiempo difícil, que me siento preocupado, que me siento angustiada, que me siento intranquila, que no me siento tranquilo, tranquila, que siento que esto que está pasando en mi familia o en mi casa me está preocupando. Porque yo sé que como niños también nos preocupan ciertas cosas. A mí cuando yo era niña me preocupaban cosas de mi casa, de mis papás, de mi familia, de mis perritos. Cualquier cosa que pasaba yo me daba cuenta y me preocupaba. Pero qué mejor que recordar que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. En Él estamos seguros y en Él tenemos fortaleza. Y Él siempre va a ser nuestro ayudador, siempre va a estar dispuesto a ayudarte. Así que puedes acudir confiadamente a nuestro Dios y Él va a estar dispuesto a ayudarte. Y el versículo 2 dice: por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¿Alguna vez has estado en un terremoto aquí en Oaxaca? Yo sí, me acuerdo que cuando tenía 4 años estuve en un terremoto muy fuerte y me asusté mucho, y me acuerdo que las maestras decían: no se preocupen niños, está pasando un zoológico aquí afuera. Y yo me imaginaba esos animales, me imaginaba las jirafas, los elefantes, muchas cosas. Pero en realidad había un terremoto y era de preocuparse. Pero qué mejor hubiera sido que en ese momento yo conociera a Dios y supiera que en Él estoy segura, que aunque esté pasando un terremoto o aunque sí estuviera pasando un zoológico afuera, yo no debería tener miedo porque Dios estaba cuidando de mí. Y dice que rujan los océanos y hagan espuma. ¿Ustedes han visto cómo se hace espuma en el mar? Cuando ustedes tienen piedras y tienen las olas y las olas chocan en las piedras, se hace una espuma. Imagínense cómo ha de haber estado la espuma en aquel mar en la historia de la barca y Jesús y sus apóstoles. Ha de haber estado el mar lleno de espuma porque dice que las olas eran violentas. Hagan ustedes conmigo así, como si fuera esta mano las olas del mar golpeando las piedras. Entonces, este salmista dice que rujan los océanos y que hagan espuma, no importa, porque no tengo miedo. ¿Por qué? Porque Dios es mi refugio y mi fuerza. Y Él siempre está dispuesto a ayudarme. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Imagínense cuánta confianza tenía este salmista en nuestro Dios. Esa misma confianza debemos tener tú y yo, aún en medio de las situaciones que vivamos día a día. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y darle gracias por esta enseñanza. Dios, te agradecemos por este tiempo que nos enseñaste acerca de la confianza que debemos tener en ti. Te pedimos que no tengamos miedo, sino que aprendamos a poner nuestra confianza en ti, sabiendo que tú siempre estás dispuesto a ayudarnos, sabiendo que tú eres nuestro refugio y que tú eres nuestra fuerza. Y también que tú eres admirable, que tú eres consejero, que tú eres Dios fuerte, que tú eres Padre eterno y eres un príncipe de paz. Y en ti podemos estar tranquilos, Dios. Gracias por escucharnos. Todo miedo, toda preocupación la ponemos en tus manos. Tú tienes control de toda situación que estemos viviendo, Dios. Gracias por darnos esa tranquilidad, esa paz y esa confianza. En el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien, niños, hemos terminado nuestra clase. Aprendimos que Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza y que siempre está dispuesto a ayudarnos. Y que Él es poderoso para calmar cualquier tormenta y cualquier tempestad. Así que no temeremos. ¿Cómo? No temeremos. Muy bien, niños. No tengan miedo, pongan su confianza en Dios. Ustedes son niños muy valientes. ¿Por qué? Porque tienen un Dios fuerte y poderoso. Recuérdenlo. Dios siempre está dispuesto a ayudarlos y a protegerlos. Así que esta semana no tengan miedo, pongan su confianza en nuestro Dios. Así que nos vemos pronto, niños. Hasta la próxima. Casa de Oración Oaxaca, niños.